plena pandemia, una pandemia que por supuesto nos está dejando a todos agotados, como lo comentábamos con nuestro invitado anterior. Miren ustedes el mapa que acaba de publicar Sutran, donde nos señala el tránsito bloqueado, restringido, increíble en el país ahora mismo. Y bueno, son 5 puntos, ¿no?, cruciales: La Libertad, ya sabemos; en Virú, por el paro agrario; en Lima, Huarochirí, Chilca, en el kilómetro 127 de la carretera central, en este caso una nevada; pero también en Junín, kilómetro 172, también nevada, pero nevada de protestas es lo que hay en Ica, que reproduce las razones del paro agrario, en el kilómetro 273, kilómetro 295, 320 de la Panamericana Sur. Y ojo, Cusco también, kilómetro 161, carretera San Juan, también el motivo, el paro agrario. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, sorprende pues lo de Cusco, complica todavía más la situación, pero lo que hemos visto hoy desde la madrugada es que han salido los manifestantes a expresarse por la incapacidad del Congreso de llegar a un consenso en torno a la nueva ley agraria. Lo que vimos pues en los últimos días fue rápidamente la publicación de un proyecto que fue severamente cuestionado no solamente por los gremios, sino incluso por el ministro de Economía, que estuvo en el hemiciclo el fin de semana. El sábado no se logró el consenso, se regresó a la Comisión de Economía para la revisión de este proyecto, y bueno, ante eso los manifestantes han vuelto a salir, lo cual, ojo, no puede justificarse. Estamos hablando de tomas de carreteras ilegales, y si nuestro relacionamiento político va a ser: cada vez que yo quiero que aprueben una ley, salgo y me tomo las carreteras, estamos realmente complicados. César Comina, congresista, vocero de Alianza para el Progreso, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, y suscribo gran parte de lo que ha señalado. No es posible que el Congreso no haya estado a la altura de las circunstancias. Desde Alianza para el Progreso hemos cumplido nuestra palabra empeñada en dar propuesta, además dar una propuesta técnica que escuche a todas las partes, tanto trabajadores como empresarios, e inclusive validada con el Poder Ejecutivo. Hemos escuchado las propuestas del ministro de Economía, del ministro de Trabajo, del sector agricultura, y lamentablemente esta propuesta ni siquiera fue incluida como un texto sustitutorio. Esto realmente muestra que hay muchas bancadas y muchos parlamentarios que no buscan solucionar el problema, que no buscan un punto medio para resolver una crisis económica de trabajadores que están a punto de perder el empleo, de un sector que está a punto de perder productividad, sino que lo que quieren es simplemente rédito político en una crisis que realmente está desangrando la economía de nuestro país. Ahora, pero lo que usted dice es claro, en el sentido que, a ver, nosotros hemos podido conversar alrededor del proyecto de la comisión especial y francamente no nos daban ni siquiera respuestas claras sobre algunos puntos que se veían que estaban fallados, por decirlo, desde el principio. Y Waldo Mendoza lo dijo el sábado: oiga, incluso el cálculo del salario que se está haciendo no es el adecuado, se estaba haciendo sobre 25 días cuando tenía que hacerse sobre 30, y si lo hacía sobre 30 te dabas cuenta que la diferencia no era muy grande con lo que ya se ganaba ahora, pero ni siquiera nos podían dar, estoy hablando de congresistas de la República, respuesta a esos cuestionamientos que saltaban a la vista, uno sin ser experto. Pero el problema que yo veo ahora, congresista Comina, es que el titular, entre comillas, que le diste a los trabajadores es que era prácticamente casi se iba a duplicar la remuneración, y ahora probablemente el problema es que todo lo que venga puede ser visto como retroceso. Las expectativas han subido y lamentablemente las consecuencias están planteadas ahora en las carreteras. Quien se tiene que hacer responsable de generar mensajes populistas, mensajes irresponsables, y sobre todo mensajes que no tienen ningún tipo de contenido técnico, son las bancadas y los parlamentarios que han estado, por no decirlo, asusando a muchos trabajadores y a muchos dirigentes para tomar carreteras producto de esta falta de propuesta. Yo lo dije claramente en el Pleno. Me sorprende que, siendo 11 bancadas parlamentarias, solamente existan 2 textos: uno de la comisión multipartidaria,
un texto que además desde Alianza para el Progreso consideramos desde el inicio, al igual que tú lo has señalado, antitécnico, sin ningún tipo de fundamento, tanto laboral como financiero, pero por otro lado, la única propuesta que reunió lo que decían los empresarios, lo que decía el gobierno y lo que decían los trabajadores fue la propuesta de Alianza para el Progreso. ¿Dónde estuvieron el resto de bancadas? Que luego, durante el día, manipularon el debate, boicotearon el debate y generaron 4 textos sustitutorios en un mismo día, pasando como si los números fueran simplemente como un circo, como una apuesta. Esto muestra una irresponsabilidad total y desde nuestra bancada lo que pedimos, y también pedimos a tanto a los trabajadores, a los empresarios, como al resto de bancadas, es responsabilidad. Desde Alianza por el Progreso, ¿qué es lo que planteamos? La realidad. El sector agroexportador no es uno, no es que todos produzcan un mismo producto, son productos y zonas diferenciadas. Gran empresa, mediana empresa y microempresa, cooperativas y asociaciones de productores. Cada uno tiene una realidad diferente y es por eso que nuestros congresistas que representan a las regiones han estado reunidos en Tumbes, en Trujillo, en Piura, en Ica, y yo mismo como vocero he estado en todas estas reuniones para garantizar un texto que escuche a todos. Este texto no fue escuchado y el día de mañana lo volveremos a plantear como proyecto de ley para que la Comisión de Economía lo incorpore. Un proyecto que haga ganar a todos. Era este último texto, más o menos las características son las del último texto que conocimos antes de entrar al debate, que era el de los 1.000 soles más o menos para empresas pequeñas, 1.300 más o menos para medianas y 1.500 para las grandes empresas. ¿De ese estamos hablando? En líneas generales me refiero. No, ese texto, el texto último que presentó la Comisión de Trabajo, es un texto que recoge todo el sector antitécnico y populista que viene pues desde el Frente Amplio, Unión por el Perú y otras bancadas que buscan quedar solamente bien para la tribuna en un momento electoral, pero que no les preocupa ni la sostenibilidad del sector ni el empleo formal. Es por eso que Alianza para el Progreso lo que propone es un piso mínimo para todo el sector agroexportador. ¿Qué cosa quiere decir? Tal cual lo ha señalado los constitucionalistas y el Poder Ejecutivo, mantener la remuneración mínima vital con un bono de 15 a 20% sobre la carga de desplazamiento, que es unas horas perdidas que tiene el trabajador de desplazarse desde su ciudad de origen hasta el fondo. Esto además sumado con CTS, con gratificaciones y con escolaridad anual, todo esto con la voluntad del trabajador de poder seleccionarlo de forma diaria o de forma mensual bajo su propia libertad. Esto es un texto consensuado entre los trabajadores y los empresarios y va a haber amplio consenso también del Poder Ejecutivo. Lo hemos consultado con los grupos de trabajo y de asesoría del MEF, del MINTRA, del MINAGRI, y todos coinciden de que este es un punto de partida. ¿Y por qué digo un punto de partida? Porque a partir de esto, nuestro texto reconoce el derecho a negociación colectiva sectorial. Es decir, los trabajadores por ejemplo, el subsector espárragos, que tiene sobre todo gran empresa, gran ganancia y gran exportación, podrán solicitar mejores condiciones, más sueldo, mejores condiciones a nivel de bonificación familiar, versus, por ejemplo, los del sector de banano orgánico del norte del Perú, que representan más bien a las cooperativas de microproductores que tienen una diferencia en la productividad. Te da un margen de negociación según las situaciones distintas. Exacto, y además sobre todo en la responsabilidad constitucional, donde no se pueden generar remuneraciones mínimas vitales sectoriales. Esto ya lo dejó muy claro el ministro de Trabajo y nosotros suscribimos esta posición. Claro, porque estamos hablando sino de una suerte de negociación por rama que se mete por la puerta de atrás, ¿no? No, lo que nosotros estamos garantizando es... No, digo, en el texto anterior. No, en el texto anterior, en el texto propuesto por la comisión, era una remuneración mínima sectorial que ingresaba encubiertamente. Este texto era completamente anticonstitucional, iba a ser observado por el Ejecutivo, podía ser aplicado a un proceso de inconstitucionalidad por parte de los empresarios y al final iba a ser un engañamuchachos para los trabajadores. Iba a dejar desprotegido al sector trabajador, que no podemos en una crisis ponerlo en jaque. Vamos a ir a una pausa, congresista, pero lo dejo con esta pregunta para regresar. Suena muy razonable lo que usted me está diciendo. ¿Cómo se lo comunicamos a
quienes están manifestando y bloqueando carreteras ahora mismo en nuestro país. Volvemos después de la pausa. Con César Combina, vocero de Alianza para el Progreso, yo le preguntaba si hay una solución, si hay una posibilidad de consenso técnico como la que usted estaba señalando, que incorpore, por supuesto, también las exigencias de los trabajadores. De otro caso, ¿cómo ahora apagar el incendio que tenemos? Nada va a ser suficiente. En un país que está en medio de una crisis, creo que todos tenemos que aprender a ceder, a sacrificarnos y a comprometernos por salir de esta crisis todos juntos. En ese sentido, creo que garantizar no una ley que pueda solucionar los problemas de todos, sino una ley que genere la menor conflictividad y el mayor consenso es el camino correcto. En ese sentido, a mí me sorprende muchísimo, en primer lugar, como dije al inicio, que no existieran proyectos y proyectos de ley para debatir públicamente del resto de bancadas, pero peor aún, que los candidatos presidenciales que se termina su inscripción el día de mañana no se hayan pronunciado y que solamente sea el presidente de nuestro partido, candidato César Acuña Peralta, que haya suscrito la propuesta técnica de su partido. Entonces, la única forma de garantizar que este problema pase es garantizando la unidad de todos los partidos políticos, de las bancadas, para salir de este problema que tenemos, que es un problema generado justamente por no reconocer que el trabajador y la empresa tienen que convivir de una forma armoniosa, tienen que ganar y crecer juntos para poder tener un cambio con rumbo, que es lo que necesitamos para el Bicentenario. Gracias, César Combina. Ojalá podamos salir de esta rápidamente, porque la economía tampoco da para mucho más. No estamos para bloquear carreteras, no estamos para bloquear el paso de los ciudadanos que se están dirigiendo, ¿no?, a puntos en el norte o en el sur. Inadmisible, la verdad. Gracias por estar con nosotros.